empezar la sesión de lecturas de textos de Felipe Benítez Reyes. Somos 4 lectores, vamos a leer en principio 4 textos y si nos da tiempo pues leeremos 8. Un par de textitos por persona. Vamos a tratar poesía y prosa y le haremos algunas preguntas que si tiene a bien responder. Lo tendré. Pues, si os parece, vamos a empezar. Empiezo yo, ya que estoy hablando. Perdonadme por la voz, pero una infección de garganta me acaba de coger desprevenido. De ahí mi exceso de abrigo. Y voy a intentar hacer lo que buenamente pueda con el poema. Espero no estropearlo mucho. El poema se titula El dibujo en el agua y forma parte de uno de sus mejores libros, que es Sombras Particulares, que, si no me equivoco, recibió el premio de la crítica, el premio nacional de poesía. ¿Puede ser? Eso fue Vidas Improbables. Este fue el premio Loewe. Vale, el premio Loewe, ese, exactamente. Vale, es del año 92 y, bueno, el poema dice lo siguiente: el dibujo en el agua. El dibujo en el agua. Bien sabes que estos años pasarán, que todo acabará en literatura. La imagen de las noches, la leyenda de la triunfante juventud y las ciudades vividas como cuerpos. Que estos años pasarán ya lo sabes, pues son tuyos como una posesión de nieve y niebla, como es del mar la bruma o es del aire el color de la tarde fugitivo. Pertenencias de nadie y de la nada surgidas que hacia la nada van. Ni el mismo mar, ni el aire, ni esa bruma, ni un crepúsculo igual verán tus ojos. Un dibujo en el agua es la memoria y en sus ondas se expresa el cadáver del tiempo. Tú harás ese dibujo y de repente tendrás la sombra muerta del tiempo junto a ti. Bueno, mi pregunta, más que sobre el poema entero, habla de un verso que creo que es fundamental, que es que todo acabará en literatura. ¿Es todo susceptible de convertirse en literatura? O al menos en poesía. Bueno, yo creo que conviene ser optimista, ¿no?, en ese aspecto y pensar que sí, que todo puede tener su traslación a lo literario, ¿no? A fin de cuentas, la literatura viene a ser una especie de traducción libre de la realidad, de las vivencias, de las experiencias. Entonces yo creo que uno puede ser el escritor que sea, mejor o peor, regular, más torpe, más habilidoso, más iluminado o menos iluminado, pero el arte literario sí tiene la grandeza suficiente para poder asumir cualquier cosa que se quiera expresar, incluso a veces algo que pueda tener una formulación coloquial difícil. En gran medida la poesía es eso, la formulación de algo que no tiene, digamos, una traducción convencional en el lenguaje, ¿no? La poesía procura, digamos, adentrarse un poco en la zona de lo inefable, de lo que no admite en principio una formulación, y el mérito de la poesía suele radicar en eso, en esa capacidad de tocar con el lenguaje unas zonas que en principio son conflictivas, ¿no?, a la hora de tener una traducción expresiva. Bueno, vamos a pasar... Gracias, Felipe. Vamos a pasar al segundo lector. Lector de poesía también. Que, bueno, si quieres decir algo antes de leerlo, digo yo el título. Voy a leeros el poema de Noche de San Juan, también del libro Sombras Particulares, que se publicó en 1992, año de mi nacimiento, causa por la que escogí este poema. Dice: qué secreta y hermosa es la noche festiva para aquel que no tiene pasado, un tiempo frío dentro del corazón. Qué exacta noche de fuego y juventud, qué diferente ya de cuando éramos aquellos que en la sombra furtivos se besaban y reían.
Las muchachas se obsequian como entonces y los amigos beben en una copa igual a la que ya apuramos cuando fuimos como estos que ahora se adueñan de la vida. Es un poema que hace un símbolo de la juventud perdida, ¿no? A través de ese gesto de los amigos que beben una copa, ¿no? Se apura la vida, se apura la copa. Me recuerda un poco a ciertos poemas de Gil de Viedma y otros autores así de estas épocas, de años algo anteriores a los años de Felipe, que escribían sobre lo corta que es la vida y lo muy rápido que se pasa la juventud y lo mucho que se echa de menos. Yo le quería preguntar a Felipe por la poesía de la experiencia, a la que siempre se le ha visto ligado, y por cosas que he estado leyendo en internet y tal, al parecer usted no está muy contento con que se le ligue a ese movimiento. Pero yo le quería preguntar algo bastante más concreto, y es ¿hasta qué punto cree usted que puede separarse un escritor de sus vivencias a la hora de escribir? Es decir, ¿hasta qué punto se puede permitir la crítica realmente crear una poesía de la experiencia negando la capacidad de no poder separarse de la experiencia al escribir? ¿Me ha entendido? Sí, sí. Estoy un poco nervioso. Yo también estoy un poco nervioso. Pero, vamos, son varias cuestiones. Vamos a ver. Hay veces en que una generación puede tener más fortuna metodológica, digamos, que otra, ¿no? Y yo pertenezco a una generación que sí tuvo esa fortuna metodológica. Quiero decir que pasamos muy pronto a los libros de texto de bachillerato, incluso a los temarios de oposiciones, tanto que compañeros míos de facultad tuvieron que estudiarme a mí, o por lo menos aprenderse mi nombre completo, porque venían en el temario y tal. Entonces, claro, cuando tú tienes 23, 24 años y has publicado un par de libros y de pronto ya te encuentras no solo con una generación, sino con una etiqueta generacional que te han puesto, la sensación es bastante rara, porque tú no tienes la impresión de haber establecido ningún tipo de parámetros, ningún tipo de paradigma estético para que aquello tenga digamos, una definición global, porque lo malo de las definiciones generales es que luego no se adapta a ningún caso concreto, como era el caso, y más cuando en realidad no éramos escritores definidos, éramos escritores que estábamos empezando a escribir, con lo cual luego eso que se ha llamado poesía de la experiencia, que se convierte en una especie de cajón desastre, luego cada supuesto integrante de esa generación ha tenido unas derivas bastante peculiares, que no tienen nada que ver con ese punto de partida. La historia de la escritura de cualquiera va unida a la historia de su propia vida. Uno no tiene los mismos intereses estéticos ni vitales cuando tienes 18 años o tienes 20, que cuando tienes 30, que cuando tienes 35, que cuando tienes 40, que cuando tienes 50. La escritura está unida al propio fluir de la vida, ¿no? Entonces es lógico que se vayan produciendo evoluciones acordes con esa desviación de intereses ya no solo vitales, sino intereses estéticos. Uno parte, digamos, o intenta mantener una coherencia estética a lo largo de su obra para no convertirse en un autor que va dando bandazos de un sitio a otro, ¿no? Que un día se levante como un poeta vanguardista y al día siguiente se convierta en un poeta horaciano. Uno intenta, yo digo, mantener esa coherencia estética de fondo, que en gran medida supone una elección también de una esclavitud. La elección inevitable de una tradición implica la renuncia inevitable a otras muchas tradiciones posibles. Yo ese conflicto lo intenté resolver con un libro que publiqué en el año 95, puede ser, era Vidas Improbables, en que hice una galería de poetas apócrifos. Porque a mí me apetecía convertirme en un poeta social, me apetecía convertirme en un poeta vanguardista, me apetecía convertirme en un poeta del lumpen, y todas esas voces pujaban en mí, pero no entraban, digamos, en el código que yo había establecido para mi poesía, ¿no?
Entonces, bueno, eso por una parte, ya te digo que lo de las generaciones, pues bien, está bien, porque la realidad es muy compleja y hay que esquematizarla, hay que simplificarla, porque si no nos resulta incomprensible, aunque sea algo tan modesto como una generación literaria, ¿no? Entonces, eso por una parte. Luego, el fenómeno en realidad era mucho más complejo, porque bien es verdad que algunos de los poetas, estos llamados de la experiencia, son los que han tenido más fortuna también en cuanto a recepción de su obra, pero paralelamente a eso había también otros muchos poetas que estaban haciendo cosas muy distintas y que supongo que injustamente quedaron un poco ensombrecidos por el predominio de ese tipo de poesía. Es verdad que hay épocas en que se puede establecer una corriente estética dominante que acaba eclipsando a otras muchas posibles, ¿no? Pero vamos, al fin y al cabo, la literatura, o la historia de la literatura no creo que se escriba en términos de generación. La historia de la literatura, al fin y al cabo, lo que se acaba escribiendo es con nombres propios. Y esos nombres propios ya sabemos cuáles son. Digamos, vamos a ver, Góngora no era un poeta gongorino, era Góngora, por ejemplo, ¿no? Y tan modernista puede ser Rubén Darío como Villaspesa, incluso Villaspesa más que Rubén Darío. Pero sin embargo nos interesa un poco más Rubén Darío que Villaspesa. Quiero decir que al final las jerarquías literarias se establecen por ese sistema despiadado de que quien vale, vale, y quien vale un poco menos, pues vale un poco menos, ¿no? Y la otra cuestión era lo que me decías, ya con respecto a ese poema en concreto, que no lo recuerdo. Respecto a ese poema en concreto, lo de Gil de Viedma y eso. Sí. Bueno, los poetas de la generación del 50, para muchos de los poetas de mi generación sí fueron muy importantes en el proceso de formación, ¿no? Porque en gran medida se produjo una coincidencia de intereses, ¿no? Ellos hacían un tipo de poesía que era el que nosotros queríamos hacer en ese momento. Una poesía que estuviera pegada a la vida, que hablase de las experiencias normales de unas personas de 20 años. Yo con 20 años, pues como casi cualquiera, tenía algún tipo de capacidad para la especulación metafísica, pero no era lo que tenía en un primer plano. Me preocupaba más con quién iba a quedar esa tarde para tomar una copa, con quién iba a ir al cine o qué íbamos a hacer. Entonces, por eso lo que decía antes, que la poesía va asumiendo intereses y luego con el paso del tiempo va desplazando también otro tipo de intereses. Al final, hombre, uno calcula que por lo menos en mi caso, que si sigo escribiendo, acabaré más metafísico y abstruso que otra cosa. Pero en aquel momento quizás era una normalidad, y no solo una normalidad, sino tal vez una paranormalidad, porque es muy raro que un muchacho de 20 años ande perdido digamos, en una serie de laberintos que lo suele traer el tiempo, ¿no? Muy bien. Vale, gracias Iván. Vamos a seguir con otro poema, ¿verdad? Bien, Irene, Sí. va a leer otro poema que supongo que será más tardío, ¿no? Sí, es de Escaparate de Nenos del año 2000, creo. Y lo que voy a hacer es leerlo y luego lo comento un poco y ya te hago. La luna era ese párpado cerrado que flotaba en el circo de la nada, y el niño retenía la mirada, hipnótico vagar de astro cegado. La noche es un jardín narcotizado, con esencias de alquimia y sombra helada, y tu infancia, una estrella disecada en el taller de niebla del pasado. La luna vive ahora en los relojes, que lanza sus saetas venenosas sobre la esfera blanca de este sueño sin fin, del que recoges las cerizas doradas, de esas cosas de las cuales un día fuiste dueño. He empezado diciendo que lo primero que se ve en el poema es el elemento de la luna. Es una luna creciente y le sirve en el poema como elemento de conexión entre el pasado y el presente. Entonces, el pasado, el momento que a él le importa es la infancia, por eso habla de ese niño con los ojos cerrados, y lo
lo emplaza en el circo de la nada, es un emplazamiento inexacto, inapresible, y eso unido al hecho de que dice que está como en un sueño, en un hipnótico vagar, y que tiene los ojos cerrados, nos da la imagen de un niño inocente, un niño desconocedor que no tiene la luz reveladora de la madurez. Entonces ese es el valor atrayente que le da la infancia, es un momento de inocencia en el que no se tiene conciencia del paso del tiempo y de la vida. Luego ya habla de la noche y le da un valor totalmente diferente al que le daba la luna. Dice que la noche es duradera, tiene siempre una esencia evasiva, y todo lo contrario a lo que es la luna, que le da las fases, tiene diferentes fases, cambia. Entonces en esa noche que perdura coloca, dice él, una estrella disecada, que no es otra que ese astro mágico infantil del que hablaba antes, la luna creciente, que se ha petrificado en un recuerdo. Ya no es ese momento mágico, sino que es un recuerdo, y como tal se envuelve en la bruma del taller de niebla del pasado. Los recuerdos para Felipe Benítez Reyes son confusos e imprecisos. Y después vuelve otra vez al elemento lunar. Dice: la luna vive ahora en los relojes, la materializa en un reloj, y por lo tanto ya está hablando de la madurez del presente, y de que con él viene la conciencia del paso del tiempo. Somos conscientes de que el tiempo pasa, la muerte está cerca, y esto nos connota totalmente a la luna y a la vida negativamente. Por eso dice que lanza sus saetas venenosas sobre la esfera blanca de este sueño, la esfera blanca que era el momento cándido e inocente de la infancia y la juventud. Pero este sueño, en la última parte del poema, lo connota positivamente, hablando de una ceniza dorada. Dice: de este sueño sin fin del que recoges las cenizas doradas de estas cosas de las cuales un día fuiste dueño. Aparece una imagen de los recuerdos, el pasado, la memoria, todo eso de lo que había hablado antes, de la infancia, ardiendo, consumiéndose en una imagen luminosa que ya no tiene nada que ver con la niebla y la bruma del pasado que hablaba antes, y ahora es una imagen luminosa que deja un vestigio, que es esa ceniza dorada. Y entonces la idea es que los recuerdos, el pasado, tienen una materia positiva, pueden servir de aliciente para hacer que, aunque seamos conscientes de que la vida tiene su fin y de que la muerte va a llegar, el recordar la infancia también puede hacer que lo que queda por delante sea más llevadero. De manera que para este hombre la magia de la noche y los recuerdos se convierten en una manera de hacer frente a la angustia existencial. El pasado se convierte en una moneda de doble cara, y es en una parte el peso de la vida ya vivida, y a la vez la fuente de la que extrae la materia para vivir lo que nos queda por delante. Entonces yo lo que le quería preguntar es por qué tanto interés en utilizar los elementos de la luna y de la noche, que también salen en muchos otros poemas. Sí, bueno, porque quizás todos los poetas yo creo que necesitan algún tipo de quincalla simbólica, ¿no? Una serie de elementos que acaban convirtiéndose más o menos en símbolos de su poesía, que se utilizan en unos poemas, y luego, a medida que se va utilizando en otros poemas, se convierte en una especie de símbolo complejo, ¿no? Que puede significar muchas cosas. La noche, la luna, perdón, como tú has dicho, es lo cambiante, explica lo cambiante, lo que es, pero no es, lo que es y lo que se oculta. Y entonces esa es la dimensión simbólica que yo pretendo darle cuando recurro a la luna en un poema, ¿no? El espacio de lo nocturno, el espacio de lo secreto, el espacio de lo silencioso, y más o menos viene a ser eso, ¿no? Ya digo que cada escritor tiene unos referentes recurrentes, valga la cacofonía, y tira de ellos, ¿no? Tira de ellos con esa pretensión de que el poema, insisto en eso, acabe alcanzando una dimensión simbólica. El poema le ocurre un poco como al cuento, es decir, el buen cuento es el que no termina nunca, es el que sigue, una vez que has leído la última línea, sigue reverberando en ti. Y en el poema ocurre otro tanto, ¿no? El buen poema no es el que termina con el último verso, sino es el que empieza con el último verso.
cuando el poema realmente empieza a producir su efecto. Y eso es lo que uno pretende con cualquier poema, o casi cualquier poema que escribe. Ese es un poema, además un soneto. Yo he escrito muchísimos sonetos, pero he publicado muy pocos. Digamos, como poeta titular, como poeta apócrifo, sí he publicado muchos sonetos modernistas y ese tipo de cosas, o con amigos, con Carlos Marzal, que vendrá a dar una charla mañana, con Luis García Montero. Hacemos muchos poemas incluso orales, ¿no? Sobre la marcha, estarán dando y hacer de algún asunto, haciendo un verso cada uno. Pero es una estructura que tiene su complicación, porque hay tantísimos sonetos ya, que hay quien dice que el soneto le conviene que no suene a soneto, pero luego si haces un soneto que no suena a soneto, decir, entonces ¿para qué voy a escribir un soneto? Entonces te mueves un poco en esas contradicciones. Y bueno, y aparte de eso, muy bien el análisis tuyo. Yo creo que has sacado más cosas de las que yo podía calcular, ¿eh? Muchas gracias. Es posible. Bien, gracias, Irene. Vamos a cambiar un poco de tono y Gilda va a leer un fragmento de Tratándose de ustedes, una de las novelas del escritor, que no sé si quiere decir algo sobre sí. Capítulo. Bueno, el texto que voy a leer pertenece a Tratándose de ustedes, que es una novela de 1992, publicada por Seix Barral y luego por Tusquets en el 99, la segunda edición. En 2002 tiene una traducción al italiano, en la edición La Nueva Frontiera, que tiene un prólogo muy interesante de Andrea Camilleri, que puede orientar un poco la lectura. Y está publicado en el blog de Felipe Benítez Reyes, traducido al español, obviamente. Bueno, la trama de la novela se centra en un grupo de personajes que se reúnen en la librería El Globo para contar historias, como un juego literario. Inicialmente las narraciones fantásticas aparecen como fragmentos que el lector piensa en las primeras páginas que van a estar desligados. Entonces yo tuve la tentación de pensar, bueno, esto es un marco narrativo de los amigos que se reúnen y aquí va a haber relatos sin conexión, pero no es así, para nada. Porque poco a poco las narraciones se van contaminando, los personajes, o sea, los creadores de las historias aparecen como personajes de las historias inventadas y se crea una red laberíntica y divertidísima en la que las narraciones van surgiendo como en un juego de cajas chinas que recuerda mucho, bueno, a Las Mil y una Noche, o más cercano a nosotros, Cervantes, ¿no? En la que hay una autogeneración de cuentos. ¿Por qué la he elegido? La he elegido porque me ha parecido muy divertida y luego porque tiene muchísimas referencias metaliterarias que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, se nota la necesidad casi ancestral del ser humano por contar y por que nos cuenten historias. Hay reflexiones sobre la búsqueda del argumento por parte del escritor, hay reflexiones sobre la elección del estilo, reflexiones sobre la importancia de la trabazón en la novela, reflexiones sobre los diferentes planos de ficción, cómo se influyen, y también referencias a la tradición literaria. Yo tenía pensado leer 2 fragmentos, pero leo el primero y luego vemos si da tiempo. A ver, el primer fragmento pertenece al capítulo... al capítulo Nuevos fragmentos del diario de un escritor de novelas. Son 4 fragmentitos. Con el humo que desprende ahora mi cigarrillo puedo hacer 2 cosas. Escribir, estoy fumando, o la lámpara maravillosa ha comenzado a humear. Lo más curioso de todo es que no fumo. Mi novela avanza lentamente. No consigo darle un sentido general. Y sé por propia experiencia que los lectores quieren un hilo, no una madeja. Comenzaré por asesinar a X, seguramente. O quizá le salve la vida, no sé. Todo dependerá de que encuentre o no un mecanismo de cierre adecuado. A alguien, no obstante, tendré que matar. Imagino una galería llena de armaduras. Cada una de ellas va contando su historia a las demás.
Al final resulta que todas ellas son la misma y sola armadura. En estos últimos días he recibido las visitas por separado de Bento, Junquera, Olite y Muñave, esos 4 muñecos. Estos son los que crean las historias, los que se reúnen en la biblioteca El Globo. Bueno, en estos días he recibido las visitas por separado de Bento, Junquera, Olite y Muñave, esos 4 muñecos. Se distraen contándose historias entre ellos, como si con eso hiciesen algo. Sé que ninguno de ellos aprecia mi obra, pero todos vienen a comentarme las pamplinas que idean, historietas anticuadas de magos, de objetos encantados. Ellos sabrán en qué radica la diversión de todo eso. Por un momento me viene el antojo de retratarlos en algún relato. Todo se andará. Pues lo que yo quería preguntar sobre este fragmento, bueno, relacionado con este fragmento y con la obra en general, es ¿qué es para Felipe Benítez Reyes novelar y en qué radica la esencia de la novela como género literario? ¿O en qué se diferencia de poesía o relato breve? Y luego también si es diferente el proceso creativo que desemboca en la novela con respecto al género, a la poesía. Pues sí, bueno, esa es una novela que escribí, fue la segunda novela que publiqué, porque antes de eso yo empecé una novela, la primera que empecé a escribir fue con unos 14 o 15 años, pero no lograba pasar de la página 10 o 12, porque no sabía qué hacer con los personajes, no sabía dónde llevarlos, y en fin, yo no es una edad demasiado buena para escribir novelas los 14 años. Para escribir un poema épico quizás, pero para eso no. Entonces fue la segunda novela que publiqué. Yo, la primera novela estaba en un registro más o menos realista, con muchas derivaciones frente, digamos, a lo engañoso de la realidad, que nada es lo que parece, que todo tiene un resorte imprevisible, ¿no? Y bueno, yo pensé que había escrito una novela en un registro más bien chestertoniano, de Chesterton, una novela del tipo El hombre que fue jueves o algo así. Pero luego cuando empezaron a salir en prensa los comentarios y todo eso me decían que era una novela valle-inclanesca. Y yo fue la primera decepción de mí mismo que me llevé. Digo, bueno, soy una persona que intenta escribir una novela chestertoniana en la que va saliendo una novela valle-inclanesca. El punto de mira tiene que ser como el de las escopetas, de las casetas de las barracas de tiro de la feria, que todo desviado. Bueno, con esa otra novela lo que decidí fue sentirme muy libre a la hora de escribirla. Yo creo que no he tenido una sensación de libertad mayor casi nunca, ¿no? Esta novela, no sé si es mejor o peor, si es un disparate, pero yo hace muchísimo que no la releo como es natural, pero que tengo esa impresión, ¿no?, de estar divirtiéndome mucho en un juego metaliterario que yo pensaba que era original. Digo original porque ahora lo rebatiré, lo de la originalidad. Vamos a ver, yo tengo un sistema que más o menos me sirve. Cuando estoy en racha de escribir novelas, releo siempre, no entera, pero sí releo fragmentos, un poco al azar, Las mil y una noches. Con un propósito, el de desplazarme, digamos, a la raíz de la ficción. Y el pensar, porque, claro, si la tradición narrativa predominante en España, todo en el siglo XX, ha sido la de la literatura realista, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar también pequeños antídotos contra eso, no hay que convertirse necesariamente en un notario de realidades, en cualquier caso en un inventor de realidades que al menos tengan dos caras, como la luna. Una cara oculta, una de ellas oculta, y la otra cambiante. Entonces siempre releo eso, de igual modo que cuando estoy en racha de escribir poemas, me convierto en lector de la poesía cancioneril por casi lo mismo, es decir, por tener presente, aunque luego no lo cumpla, por tener presente que lo que quieres decir se puede decir con muy poco. Porque toda
la literatura, e incluso la poesía, el problema que tiene es que uno se puede convertir en un escritor divagatorio, en un escritor que acaba contando más de lo que tiene que contar o diciendo más de lo que debiera decir. Y entonces esa novela tiene mucho de eso, de ese mundo descabellado, de las mil y una noches, de las cabezas parlantes, de una cabeza que cuenta su historia, una cabeza decapitada que cuenta su historia. Eso que tú lo has señalado muy bien, eso de convertir a los que cuentan historias luego en personajes de las historias, en que los personajes iniciales se acaban convirtiendo en narradores y estos personajes acaban siendo como muñecos en manos de ellos. Bueno, pues era un juego literario que a mí me parecía, ya digo, como decía antes, original. Lo mandé al editor, a Pere Allín Ferrer, que era el editor de Seix Barral. Digo, mira, aquí tengo esta novela, y me dice, muy bien, estupenda, la publicamos y todo eso. Y dice, pero me recuerda mucho a la novela Locos de Felipe Alfau, escritor español que se fue a vivir a Estados Unidos, que fue un escritor casi secreto, que al final tuvo mucho éxito con esta novela. Yo no la había leído. Entonces me fui a leerla, bueno, más o menos, pues, que en algunos puntos en común también, que los personajes se convierten en tal, pero no la había leído. Con lo cual ya me desengañé también de mi originalidad, aunque fuera un sentido inocente de la originalidad, ¿no? Me desengañé también de, bueno, escribo novela chestertoniana, pretendidamente chestertoniana, me sale más ginclanesca, intento escribir una novela original y hay un precedente. Y ya no solo eso, sino también que con el tiempo uno de los escritores, bueno, que yo le tengo mucha predilección porque me gusta mucho lo que hace, que es el italiano Gesualdo Bufalino, que es un novelista espléndido. Tiene una novela que se llama Las mentiras de la noche, que también son unos personajes que se van contando historias. Quiero decir que no hay nada nuevo bajo el sol, porque todos venimos de un encaste, ¿no? De un encaste literario, y a veces pues los referentes pues se coinciden y se llegan por camino muy distinto a un mismo puerto. Y ¿había alguna cuestión, algún signo de interrogación? Porque creo que me he ido a... Bueno, del proceso creativo, pero más o menos... No sé. Bueno, verdad, la diferencia entre... Pues mira, son procesos muy distintos. Vamos a ver, un poema... No tiene un método que siga para todas las novelas o algo así, ¿no? Hombre, el método de las novelas es procurar terminarlas. Es, digamos, el mayor reto, porque escribir una novela, cuando te metes los 3 o 4 primeros meses, que son de inconsciencia, que más o menos las cosas fluyen, tiene la tranquilidad de que todo es provisional, por lo menos en mi caso, que todo eso va a cambiar, que todo eso se va a transformar en otra cosa, y tengo esa tranquilidad de saber que estoy haciendo una cosa provisional, que son como casi una toma de apuntes para luego desarrollar otra cosa. Ahora, cuando llega el 5º o 6º mes, ya con la novela, te dices, ¿por qué? ¿Quién me manda a mí meterme en eso, ¿no? Porque claro, a mí las novelas me llevan varios años de trabajo. Entonces tú empiezas con una especie de carretilla de mano, en la que no hay nada, hay 4 ideas. Empiezas en una carretilla de mano, pero al final acabas tirando tú solo de un carro donde cada vez hay más personajes, donde cada vez hay más situaciones, donde los personajes llevan más equipaje, donde se han casado, donde se han separado, hay cadáveres de gente que ha muerto, en fin, todo eso, y el carro cada vez que avanzas, en vez de aligerar el peso, cada vez es mucho más pesado. Con un poema es distinto, un poema se te puede ocurrir en un momento, con un detonante muy pequeño, y lo puedes resolver con un poco de suerte en 5 minutos. En teoría. Quiero decir, uno va aprendiendo no grandes cosas, pero sí va aprendiendo pequeños trucos con el paso del tiempo. Yo tengo comprobado, y bueno, sobre todo que son digamos, sistemas que le funcionan a uno, que igual para otro escritor serían completamente distintos. Pero a mí, por ejemplo, yo tengo mucha prevención a la hora de ponerme a escribir un poema a partir de una ocurrencia instantánea. Suelo tener un proceso, digamos, de depuración o de afinación de esa idea inicial, que suele ser muy pequeño. Porque tengo comprobado que si escribo un poema
que no tenga muy definido y que no tenga ya una dirección muy clara, si lo escribo luego es casi imposible corregirlo, rehacerlo. Es decir, los errores en poesía son errores casi irremediables. Tienes que acabar renunciando al poema, decir, bueno, eso ya no hay que la arregle, porque el arreglo además se le acaban notando mucho las costuras y el pegamento y los cortes y lo que has desechado. Entonces, esa prudencia, ya digo, la aprende uno con la edad. Es decir, ponerte a escribir un poema cuando el poema lo tienes ya más o menos claro, como una estructura de sentidos. El tono del poema suele ser muy importante, pero al fin de cuentas es una cuestión de entonación, ¿no? Y hay veces en que el poema, yo decía antes que la ocurrencia de un poema siempre es algo muy pequeño, ¿no? Cuando hablamos se habla en relación con la poesía, de la inspiración, tendemos a pensar en una cosa de condición esotérica, de algo que casi siempre desciende, nunca asciende, la inspiración siempre desciende de las alturas, por lo visto. Yo no la he visto, llevo muchos años escribiendo, nunca la he visto caer, ¿no? Ni alzarse. Pero yo creo que la inspiración real es una cosa mínima, es una ocurrencia mínima e insignificante. Y a partir de ahí eso se convierte, o se puede convertir, en el germen de algo mejor o peor, inmenso, más largo, más complejo, más diáfano. Eso depende, pero que en mi caso por lo menos los detonantes de un poema, los detonantes de una novela, es casi nada, muy poco. Entonces, bueno, eso luego requiere un desarrollo y un sentido, porque todo lo que se escriba, por lo menos después lo tendrá o no lo tendrá, pero el propósito inicial de uno es que tenga algún sentido, ¿no? Que tenga alguna dirección estética, o alguna dirección moral, o alguna dirección sensorial. Entonces sí varía, claro. Varía, digamos, con un poema sí te puede dar mucha guerra, y yo hay poemas que no he resuelto, y no sé si he resuelto bien, que me han llevado a lo mejor 8 o 9 años, ¿no? 8 o 9 años escribiéndolo cada día, ni repasándolo cada día, porque eso sería una monstruosidad, pero sí poemas que no he sido capaz de resolver hasta mucho tiempo después de un borrador o de una idea inicial que yo daba por buena en ese momento, ¿no? Y eso parece que contradice lo anterior, pero no me refiero a eso, sino a un poema que tú dices, bueno, está bien, el poema que sale mal, y eso más vale tirarlo. Sino ese poema que tú dices, bueno, está bien, pero no sé lo que le falta. Y me falta algo y no acierto a saber lo que le falta o lo que le sobra. Y encuentras la clave o crees encontrarla. Por ejemplo, a mí me puede ocurrir, pues, al cabo de 5, de 6, de 7, de 8, de 10 años. Yo tengo carpetas con poemas que bueno, supongo que se podrían publicar, no sé si estarán mejor o peor, pero que no me... poemas de muchas épocas que no acierto todavía a saber qué le falta o qué le sobra. Yo quería hacerte una pregunta a raíz de lo que has dicho de la inspiración, de que puede ser un detonante muy pequeño. Como lector de poesía, ¿crees que un solo verso de un poema ajeno o incluso propio puede desembocar en un buen poema propio? Sin duda. Quiero decir, estar leyendo y por casualidad toparte con un verso y ocurrírsete algo que tiene relación con eso y que haces tuyo completamente. Bueno, es que yo creo que esa al fin y al cabo es la esencia de la transmisión de la literatura, ¿no? Todos escribimos no porque se nos haya ocurrido escribir, o escribir un soneto, o escribir un poema. Escribimos porque otros han escrito, porque queremos emular aquello que nos gusta. El principio básico, digamos, del poeta principiante es ese. No es inventar un mundo. Tú cuando empiezas a escribir no sabes escribir, únicamente sabes que quieres escribir, pero no sabes escribir. Entonces, cuando uno empieza a escribir, lo que hace es imitar directamente algo que te ha gustado, intentando reproducir el efecto que aquello te ha causado a ti como lector, ¿no? Entonces, en gran parte la escritura tiene una parte de actitud mimética y por otra tiene también una condición de carrera de relevos. Es normal que la lectura de un poema ¿qué te digo yo?, de Mallarmé o de Cernuda o de quien sea, te active a ti
un poema que no vaya a tener, cuando eres un poeta maduro, que no tenga nada que ver ni con el poema de Mallarmé ni con el poema de Cernuda, pero que la activación, digamos, es esa. Y no hay, para un escritor, no hay mayor estímulo que la lectura, lo cual da la medida de la imprudencia de todo escritor, porque lo normal sería que ante una gran obra literaria cualquier escritor se achicase. Pero, sin embargo, la gran paradoja y lo que da idea un poco de nuestras vanidades consustanciales es que nos estimula a escribir y a intentar hacer algo parecido a aquello. Superarlo. Claro. Sí puede ser. Bien. ¿Hay alguna pregunta por el patio de butacas? ¿Alguna propuesta de lectura? No, ¿verdad? Yo quería Sí. preguntar una cosa, Felipe. Dime. Ahora, enlazando con lo que has dicho, que querías hacer una novela chestertoniana y la crítica te dijo valliclanesca. Te lo dijo porque cuando en español se mencionan personajes títeres, sale plural, porque tenemos un imaginario crítico muy limitado. Una inercia, además. ¿Eh? Es una inercia crítica. Sí, totalmente, pero porque conoces nuestros ambientes académicos y sabes que además somos un país muy cerrado culturalmente, aunque ya no, la gente de ti para abajo ya no, pero antes sí. ¿Has notado diferencia al ser traducido? ¿Has notado otras inercias nacionales o lingüísticas? Bueno, mucho, verás tú, en lo que se refiere, por ejemplo, a las críticas en prensa, en los periódicos, y todo eso yo creo que sigue más o menos igual, en manos de casi los mismos, ¿no? Y bueno, eso sí es una actividad, por ejemplo, muy impura, ¿no? Esa tontería que se dice, que el escritor aprende de lo que se escribe sobre él. De ninguna manera, el escritor no aprende en realidad ni siquiera de sí mismo. El escritor, cuando se pone a escribir, es un principiante. Nadie se acuerda, nadie tiene en la cabeza todo lo que ha escrito. Yo por lo menos no lo tengo, no lo puedo tener. Entonces, parte de esa inseguridad y de ese desconocimiento sucesivo y cíclico de ti mismo como escritor. Yo cuando me pongo a escribir no sé si voy a saber resolverlo. No sé si de pronto no me va a salir un poema, no voy a ser capaz de terminar una novela. Y esa desconfianza en las propias facultades yo creo que no está mal. Pues yo creo que el escritor, en el momento que pierde la prudencia con respecto a sí mismo, empieza a entrar en un camino regular, ¿no? Cuando se produce también el regodeo en las propias facultades, cuando sabes que en vez de contar una cosa en 4 líneas, la puedes contar en 40 y adornarte y hacerlo cada vez más pretendidamente bonito y complejo. La escritura implica la asunción de muchas cosas, pero también la renuncia de otras muchas, tú lo sabes, hay que renunciar a muchas ocurrencias y saber cuáles son los peligros de uno. Hay quien tiene el peligro por la parte de la carencia y quien lo tiene por la parte del exceso, de la abundancia, ¿no? Yo tengo el exceso, digamos, la tendencia al exceso, y por eso me tengo que controlar mucho, porque sé que puede resultar muy cargante, ¿no? Digamos, la ocurrencia. Pero yo no lo sé, la verdad. Claro, yo vivo muy al margen en realidad. Yo vivo en un pueblo, veo a poca gente, ahora ya salgo muy poco, antes sí, yo ya salgo muy poco. Y entonces lo que me llegan de la realidad de las cosas son ecos, siempre, ¿no? Entonces no lo sé, la verdad no tengo una conciencia así clara de que eso lo notaréis vosotros más porque vivís más, digamos, con esos turnos, digamos, generacionales, ¿no? Eso lo notáis más, pero yo no, la verdad es que... Te iba a preguntar una cosa, Felipe, gracias. Dime. ¿Tú usas lectores cuando tú escribes novela? Porque hay novelistas que sobre todo ponen a prueba sus historias, o antes de lanzarse se la dan a leer a un buen amigo o a un buen lector, o a un... ¿Tú tienes eso también? Sí, bueno, lo suele leer, las novelas, las suele leer Silvia, mi mujer, que es la que me conoce mejor de siempre y la que sabe cuando estoy haciendo trampas. Y me dice, aquí esto no, o esto lo puedes resolver, o esto lo puedes resolver de otra manera. Y bueno, sí, lo que pasa es que, claro, con el tiempo, antes sí tenía amigos que
2 o 3 amigos muy de confianza que le daba los libros para que los leyeran. Ahora, a estas alturas, como ya sabéis que el que más y el que menos está liadísimo con sus propias cosas, que las capacidades neuronales tienden a ponerse, en fin, un poco más perezosas, entonces me da un poco de apuro. Ya llega un momento en que las apuestas tienen que ser algo muy, muy personal. Y sobre todo te das cuenta que nadie lee de la misma manera un mismo libro. Un libro tiene una facultad de producir una especie de reacción química distinta según sea el lector. Un mismo libro tiene esa capacidad de convertirse en otra cosa en otras manos, ¿no? Entonces ya llega un momento en que, hace ya años, ¿no?, que por ejemplo mandabas un libro de poemas a 4 o 5 amigos y luego te devolvían el original con algunas anotaciones y te señalaban los que más les gustaban. Bueno, pues no coincidían, o sea, nunca coincidían. Era muy difícil que coincidieran en los mismos poemas. Entonces, bueno, eso no tiene remedio. No tiene remedio por esa misma razón, ¿no? Porque a uno le interesa más un poema por quién sabe qué. No siempre la razón del interés por un poema es estética, ¿no? Hay otro tipo de complicidades más subterráneas, más imprevisibles por parte de quien escribe un poema que esa. Entonces, bueno, ya te digo, ya no lo hago tanto. Antes sí, de jóvenes estábamos todo el día mandando no solo libros, sino incluso poemas. Oye, te mando este poema, cuando no había correo electrónico, que tenía más mérito, porque había que meterlo en un sobre. Te mando este poema, ¿qué te parece? Porque no estoy seguro de este poema. Entonces ya, pues, digamos, en broma, los amigos así de la generación, bueno, Carlos Marzal, García Montero, Vicente Gallego, hicimos hace tiempo un pacto. Dijimos, bueno, cuando veamos, los demás vean por consenso que uno de nosotros está perdiendo la cabeza, está escribiendo tonterías, convencido de que no está escribiendo tonterías, banquete de homenaje, veneno fulminante en la copa, y fue un pacto que suscribimos todos. No sé, hace tiempo que no hablamos de eso y no sé si sigue vigente. A mí me da miedo ahora, entonces no, me da miedo de que siga vigente. Felipe, al hilo de esta pregunta, bueno, allí una compañera te quiere hacer. Sí. Perdona, para mí igual, porque soy un estudiante de artes, pero quería saber si las traducciones... ¿Qué no se oye con un poco de ruido? Perdón. Las obras literarias en general, sean poemas o novelas, traducidas a otra lengua, si tienen el efecto que en la lengua original. Que si tienen, perdona, es que... El mismo efecto. El mismo efecto. Yo, claro, no lo sé. Yo cuando te dicen que te van a traducir una novela o un libro, bueno, pues es una cosa que ni siquiera pasa por ti. Lo resuelven en la agencia con la editorial y tú no tienes ningún contacto y recibes un día un paquete con un libro que se supone que es suyo. Yo he tenido experiencias buenas con las traducciones, sobre todo el inglés, que es el idioma que yo puedo leer mejor, ¿no? Sí he leído las traducciones y son buenas, pero sé de otros casos de idiomas que no leo, que sí se han producido situaciones bastante pintorescas, ¿no? Porque las editoriales extranjeras suelen tener lo que ellos llaman Boy Scouts, que son lectores que están en otro país, por ejemplo, un ruso que vive en España y que recomienda a las editoriales libros que han tenido alguna relevancia en ese país para proponerlo para traducción. Entonces sé que este hombre, al que yo no conozco personalmente, propuso una novela mía para que se tradujera en Rusia y efectivamente se tradujo. Pero cuando la novela llegó a la editorial, llamaron a capítulo a este hombre y le dijeron, pero ¿tú cómo nos has recomendado eso? Esto es muy malo. ¿Cómo va a ser malo? Déjame la traducción, leyó la traducción y el traductor se ve que no conocía muy bien el español, el ruso sí lo conocía bien, pero claro, ahí era mejor casi lo contrario.
Y entonces se había inventado media novela y haciendo una traducción completamente disparatada que tuvieron que encargar una traducción a otro traductor. Y me pasó lo mismo, o parecido, en Rumanía también, un traductor que estaba traduciendo una novela y renunció. Cuando iba por la mitad dijo que ya no podía más y que renunciaba porque no le salía y que no entendía mi lenguaje literario. Bueno, mira, cuando pasa una novela de un idioma a otro, sobre todo si eres un escritor que te preocupa un poco la importancia por lo mínimo. Sabemos que un adverbio determinado introduce un matiz determinado según lo utilices en tu frase. Si eso lo resuelve con brocha gorda, el matiz de la frase se pierde. Cuando se han perdido 50 matices, no se han perdido 50 matices, se ha perdido la novela entera. Entonces hay literatura que es más fácil de traducir, porque digamos es más lineal, admite, ahí incluso se habla de que existe una especie de lenguaje internacional, escritores que escriben ya pensando en las traducciones, ¿no? Traducciones que no requieran un proceso demasiado complejo de traslación, ¿no? Y se habla de eso, de una especie de lenguaje internacional, que lo hay aquí, hay escritores en Francia, hay escritores en Italia que se acogen a ese parámetro para que las traducciones puedan resultar más sencillas. No sé la verdad qué efecto pueden tener. Yo cuando leo novelas traducidas siempre lo leo con prevención e intentando reconstruir lo que falta allí, lo que se ha perdido en la traducción, por buena que sea la traducción, ¿no? Hay además idiomas que tienen un camino más largo que el otro, y otros que son más sinuosos, otros que son más directos. Por ejemplo, entre el español y el italiano el camino es muy recto, pero entre el español y el inglés el camino es el long and winding road, como la canción de los Beatles, ¿no? Entonces, no sabe qué queda en realidad, y casi mejor no saberlo. Ahora te voy a hacer la pregunta contraria, que tú eres traductor. Sí. Ahora cuenta las cosas desde el otro punto de vista. Bueno, vamos a ver, yo he traducido, que recuerde, un libro de Eliot, algunos poemas de Nabokov y una novela corta y un cuento de Scott Fitzgerald. Bueno, yo empecé a traducir cuando era todavía alumno, no ya de aquí, de Sevilla. Empecé a traducir a los metafísicos ingleses, que tenía su mérito porque lo hacía con la ayuda de un diccionario básico y sin internet. Entonces planteaba muchas dudas y traduje algunos poemas de aquello. Y luego me decidí a traducir el primer libro de Eliot porque siempre me intrigó y me sigue intrigando el hecho de que Eliot fuese uno de mis poetas preferidos y uno de los poetas determinantes en mi formación, sin tener yo nada que ver en apariencia con él y sobre todo por parecerme el más truquista quizás de todos los poetas de la historia del mundo. Dice, bueno, ¿por qué me interesa a mí? ¿Cómo está hecho eso? Entonces intentaba analizar la poesía de Eliot como una especie de juguete que iba a destripar para ver qué tenía por dentro. Y eso, la única manera de la lectura no me lo daba, pero pensé que la traducción de los poemas sí podría darme, digamos, las claves del mecanismo interno de esos poemas. Y ese fue, digamos, el estímulo para traducirlo, ¿no? Y bueno, de Nabokov algunos poemas que traduje, y casi por la misma razón, porque, claro, Nabokov su idioma nativo era el ruso, y él escribe una serie de poemas en inglés. Yo traduje los poemas que él escribió directamente en inglés. Y era también adentrarme en ese laberinto de los poemas que al fin y al cabo era la segunda lengua suya, ¿no? Con toda la anomalía que tenía la escritura de Nabokov, que se la da precisamente la condición de escribir en una lengua que no era la suya, digamos, nativa.
Y eso es lo que le da carácter precisamente a su estilo, esa rareza, ¿no? Ese desplazamiento que por muy bien que conozcas una lengua nunca acaba de ser la tuya del todo. Él pensaba en ruso, porque decía luego que pensaba, en realidad que pensaba en imágenes. Bueno, espérate, por favor. Sí, la pregunta de antes, sí. Sí. Yo te quería preguntar, a través de lo que te preguntó ella antes, de los compañeros, que si pasaban novelas y tal. Entonces, a ti cuando tú empezaste a escribir, este hecho de poder que os pasarais cosas entre vosotros, tener, digamos, un grupo de escritura, ¿te fue de ayuda a la hora de expresarte mejor, a la hora de desarrollar tus capacidades, Sin de duda. atreverte a publicar? Sin duda. Yo creo que eso es muy necesario para un poeta joven. Es muy necesario, hombre, si tienes la suerte de tener un mentor que sea alguien experimentado, bien, pero también es muy importante personas de tu edad que estén en lo mismo, que estén en la escritura, y realmente la escritura parte de estímulos, y el estímulo se puede convertir también en algo colectivo. Y yo creo que eso está muy bien, ese intercambio. La escritura es un hecho solitario, pero antes de ese hecho solitario de la persona que se encuentra con un papel en blanco o con una pantalla en blanco, hay un proceso de convivencia y de compartir muy amplio. La lectura es una manera de compartir, ¿no? Y yo creo que yo echo mucho de menos esas charlas de muchas horas y completamente divagatorias y absolutamente inútiles sobre la poesía, sobre lo que había que hacer entre los amigos, hablando de los grados, de los distintos grados de una metáfora, todo ese tipo de cosas yo lo echo mucho de menos. Ya hoy posiblemente me quedaría dormido en pie, pero en aquella época era algo que me resultaba muy fascinante. Y a medida que avanzaban las cervezas, más divagatorio. Y más interesante. Bueno, allí hay dos. Se dice que la inspiración te encuentra trabajando. Yo quiero saber si alguna vez te has encontrado frente a un folio en blanco sin una idea preconcebida. Y si así ha sido, y has tenido éxito, ¿cuál crees que ha sido la clave? Es que, verás, yo es que creo que los tiempos de la creación son discontinuos, son retrospectivos. Uno no puede conocer la trayectoria de una ocurrencia. Esa ocurrencia puede ser derivación, rebote, carambola de otras muchas cosas, ¿no? Sí es verdad que uno, como decía antes, parte de ideas minúsculas, de gérmenes muy pequeños. Y luego ocurre que cuando estás escribiendo te vienen ocurrencias sobrevenidas sobre esa base inicial, incluso a veces desviaciones absolutas de una ruta que fijaste al principio. Entonces, hay veces en que uno está escribiendo y se te ocurre algo que pensabas que nunca se te iba a ocurrir, que debe de ser la naturaleza de la ocurrencia. La ocurrencia lo tiene que ser, en principio, para uno mismo. No se te ocurre lo que quieres que se te ocurra, se te ocurre lo que se te ocurre porque se te ocurre, ¿no? Entonces, digamos, esa naturaleza mágica que tiene la propia ocurrencia es lo que te hace ir avanzando. El análisis de una ocurrencia se acaba convirtiendo en otra cosa. Y sí hay veces en que uno se sorprende, aunque sea modestamente, de sí mismo cuando te sale algo que no lo tenías previsto, ¿no? Y dices, anda, pues esto está bien que sea así, después será mejor o peor, pero en ese momento te parece bien. Y no sé, pero por eso te digo que la cronología de la ocurrencia es rara. Hay cosas que tienes ahí en una especie de depósito durante mucho tiempo y no sabes darle forma, no sabes darle salida, no sabes darle al fin y al cabo utilidad, ¿no? En algo que escribes. Y luego, de una manera imprevista, instantánea, encaja en algo que estás haciendo y que no calculabas que pudiese encajar ahí. Digamos que la historia de la creación privada de cada cual se me ha olvidado. Quería decir algo y estaba bien, pero no se me ha ido. Yo estaba pensando en otra cosa.
bueno, que la historia privada de cada cual es una especie de almacén del que uno va tirando, de materiales, de elementos, donde todo está un poco manga por hombro, donde nada está demasiado ordenado ni demasiado catalogado. Y esas son las argucias que a fin de cuentas sustentan una obra literaria, no mucho más, ¿no? A casi nadie se le regala nada cuando escribe, ¿no? Todo requiere algún tipo de esfuerzo, a veces mayor, a veces menor, a veces desesperante y a veces gozoso. Pero es complicado incluso formularlo. Yo llevo muchos años escribiendo y me cuesta trabajo, digamos, tipificar el trabajo literario. No sé, porque además cada libro es una historia distinta, cada página es una cosa distinta, cada poema es una aventura distinta que requiere un tratamiento distinto, un enfoque distinto, una resolución distinta. No sé, en realidad, si yo soy sincero, uno habla de estas cosas porque tiene que hablar, pero que casi preferiría no tener que hablar de eso porque es una materia que induce lamentablemente al titubeo. Y titubear a partir de ciertas edades, como empieza a ser síntoma de otras cosas, mejor no es ponerlo en público. Felipe, mira, Luis Mateo Díez contaba que en Francia se estudia el taller de la escritura. Entonces piden a escritores que les vayan pasando absolutamente todas las versiones de algo que escriben, para luego ir haciendo el taller, ¿no? De estudiarlo al revés. Y decía Luis Mateo que jamás. Aquello le resultaba incomodísimo y solo pensar en que alguien iba a leer todo lo que se le ocurría, tachaba o cambiaba, que le bloqueaba, ¿no? ¿A ti te pasaría lo mismo? Pues sí, porque me daría muchísima vergüenza. Parece mentira, pero uno tiene... Hombre, uno siempre está con la mosca detrás de la oreja con respecto a lo que escribe, ¿no? Porque... dice, yo creo que eso no está demasiado bien. Siempre juegas con eso. Y eso se acrecienta, esa sensación se acrecienta, tú lo sabes, en el momento en que tienes que desprenderte del libro para publicarlo. A mí, yo he publicado bastantes libros ya, pero aún hoy, cuando le doy a la tecla para enviar el archivo con el libro a la editorial, el arrepentimiento es inmediato. O sea, pero inmediato. Darle, ver pasar aquello y decir, no, podría. Y yo suelo corregir mucho, o sea, no es que escriba una cosa y la mande al día siguiente a la editorial y lo termine, ponga el punto final y lo mande a los 2 días, no. O sea, yo pongo punto final y a lo mejor lo mando a los 2, 3 o 4 años, ¿no? Pero hay un proceso luego, digamos, de estilismo retrospectivo. Pero sí que daría vergüenza. Las correcciones son casi siempre humillaciones, ¿no? Ante uno mismo. Cada vez que uno corrige se siente ligeramente humillado. Bueno, sabe que es para mejor, pero decir, bueno, ¿y por qué he puesto yo esto? ¿Pero cómo se me ha ocurrido articular la frase de esta manera? Si te parece que empecé a escribir antes de ayer. Hombre, hay un proceso, tú lo sabes, la relación que uno mantiene con la propia escritura es una relación que siempre es conflictiva, a veces es gozosa, a veces torturante, desasosegante, desesperante incluso. Pero bueno, compensa porque nunca es solamente desasosegante o solamente desesperante. En esa propia desesperación hay implícito también un reto, ¿no? Y en ese reto también radica gran parte de la diversión que conlleva la escritura. Es una pelea no solo con el idioma, no solo con tu pensamiento, no solo con las fórmulas literarias, no solo con el sentido que puedas tener, como señalaba Pepe, de la diversión, porque, vamos a ver, yo creo que es verdad que todos los libros, la función básica y modesta de cualquier novela es la de entretener. El problema y la paradoja se produce cuando a veces uno se aburre de lo que escribe. Entonces que entra ya en un conflicto básico, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que entretener, quiero decir, y divertir. A mí me decía Benjamín Prado, una novela que yo publiqué, y me decía, oye, está muy bien, es una novela muy divertida sobre la muerte. Bueno, pues eso, pero vamos, las correcciones, como en realidad la escritura es una prolongación de uno mismo, la prolongación de tu propio pensamiento,
el pensamiento, las sensaciones del momento siempre son defectuosas. Entonces toda esa labor de pulimentación que requiere la escritura, por eso te decía que tiene algo también de un factor ligeramente humillante, ¿no? Cuando lees una frase y dices, ¿cómo he podido escribir esto? ¿No? Cuando relees algo tuyo, dices, pues, esto es indigno de un capitán. Bueno, sí, yo te quería hacer una pregunta, ya ha salido aquí de forma indirecta. Para quien no lo sepa, Felipe Benítez Reyes vive en un pueblo pequeño de la provincia de Cádiz y nunca ha tenido, o si la ha tenido, la tentación nunca la ha seguido de marcharse a vivir a Madrid, a la corte literaria o a Barcelona. Lo que yo te quiero preguntar, ¿no? En ese sentido tú eres un raro, igual que algunos de tus personajes, porque cualquier escritor que comienza o quiere marchar desde Cádiz a Sevilla, o desde Sevilla a Madrid o a Barcelona. ¿Qué te ha aportado a ti, no como persona, no porque ibas en un paraíso como persona, no? ¿Qué te ha aportado a ti como escritor ese retiro de la corte literaria? Tú le decías a Ana Sofía que no sabías tú qué es lo que se escribe sobre ti porque no estás metido en esos circuitos. ¿Qué te ha aportado de positivo? Pero también ¿qué te ha quitado en tu trayectoria el hecho de que tú hayas estado retirado de editores, de periodistas, de otros colegas de oficio? ¿Qué te aporta y qué te quita como escritor vivir en Rota? Pues no, claro, eso no lo puedo saber, pero bueno, yo antes siempre me preguntaban eso, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué vives en Rota? Digo, bueno, porque nací en Rota. Digo, si alguien tiene que dar explicaciones, no soy yo, que estoy donde nací, sino los que se han ido, que tendrán algún motivo para haberse ido. No soy yo el que tendría que dar explicaciones en ese caso, ¿no? Pues no lo sé, porque a mí, digamos, las conversaciones literarias, una vez pasado ese periodo de aprendizaje, me suelen aburrir mucho. Y sobre todo me suelen desengañar de la literatura. A mí no me parece estimulante una conversación a estas alturas, desde hace mucho tiempo, una conversación sobre literatura. Y aparte de eso, que para vivir en una ciudad grande hay que saber también. Hay mucha gente insensata que se lanza a vivir en una ciudad grande sin saber si va a poder vivir allí o no. Quiero decir que hay que saber vivir, que yo no podría estar pendiente de autobuses, de trenes, de metro, no puedo. Yo vivo en un pueblo, yo no conduzco además, yo puedo ir a todos los sitios andando, y a los sitios que no puedo ir andando no me interesa ir. Sí, es así, porque a la periferia del pueblo... Bueno, mira, yo en realidad no vivo en Rota, yo vivo en casa. Yo salgo muy poco, yo me paso el día prácticamente metido con una cosa, con otra, con un artículo, con algo, con un poema, con algo que tengo que corregir. Y entonces yo creo que para mantener ese ritmo de trabajo literario, a mí me ha venido bien, supongo que a otros les habrá venido peor, supongo que habré perdido muchas cosas, supongo que habré ganado también otras muchas, más indefinibles o menos cuantificables, no lo sé. Pero bueno, yo sé bien y me siento cómodo. Yo viví pues, casi 9 años, 8 años en Sevilla, cuando Sevilla era más pueblerina de lo que es ahora, y ya me resultaba un poco incómoda la ciudad. Y yo tengo mucha capacidad de dispersión, me distraigo en cualquier cosa, y entonces pues allí en el pueblo más o menos puedo vivir centrado en lo que quiero escribir, o por lo menos lo que intento escribir. Y es una ciudad como cualquier otra. A lo mejor un día me da una ventolera y ya me voy a vivir, qué sé yo, a Nueva Delhi.